Muy buen día tengan todos ustedes. Hoy me complace en presentarles el siguiente trabajo de investigación que lleva por nombre Generación de velas aromáticas a partir de diferentes porcentajes de aceite comestible desecado. Para su elaboración se trabajó con la maestra Luz María Damos González, la doctora María Inés Cruz Orduña, el alumno César Samuel Bautista de León y el maestro Firmencio Escamilla Rodríguez, siendo alumnos y maestros del programa educativo de Ingeniería Industrial, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la región Poza Rica Tuxpan de la Universidad Veracruzana. Para iniciar con esta práctica, aquí está la presentación de estas diapositivas, consistiendo en introducción, metodología, resultados, anexos, conclusiones y diferencias. Iniciamos con la introducción. En un principio, el aceite de semilla era un producto que solo unos cuantos tenían la posibilidad de obtener. Sin embargo, después de la revolución industrial, su fabricación ha mejorado de tal manera que con el paso del tiempo han surgido diversas variedades. Actualmente los aceites comestibles constituyen un componente importante en la dieta de la población, y su consumo depende de la disponibilidad de cada país y región. Sin embargo, estos se degradan cuando se sobrecalientan o alcanzan su punto de humo, lo que provoca que se generen sustancias nocivas para el consumo humano, de modo que no pueden ser utilizados para su uso principal, ni mezclado con un aceite nuevo. Mucha gente tiende a tirar ese aceite utilizado sobre los cuerpos de agua o por el drenaje. Esto es un gran problema ambiental, pues crea una capa en la superficie del agua que captura el oxígeno que los organismos acuáticos necesitan para sobrevivir y impide el paso de la luz solar. Por otro lado, al mezclarse con residuos como jabón y detergentes en las tuberías, provoca que se adhieran a estas y provoca que también se genere un menor caudal en el paso del agua. Esto genera inundaciones en épocas de lluvias y además genera grandes gastos de mantenimiento a las ciudades. Al igual que todo esto genera la proliferación de la fauna nociva. Ante esa problemática se han desarrollado estrategias que conllevan al aprovechamiento de ese residuo, como la producción de biodiesel, jabones o velas. El reciclaje de estos aceites ayuda a reducir el impacto sobre el medio ambiente, además que promueve la correcta gestión de los recursos y genera una conciencia ambiental en los ciudadanos. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es utilizar el aceite reciclado de diferentes proporciones para fabricar velas aromáticas y realizar pruebas de calidad para seleccionar la mejor opción. Se elaboraron tres lotes de velas. El primer lote tiene un 60% de aceite reciclado y un 40% cera de soya. El segundo lote contiene un 70% de aceite reciclado y un 30% cera de soya. Y el tercer lote contiene un 80% de aceite reciclado y un 20% cera de soya. Para dicho propósito se realizaron 7 pruebas de calidad y sus resultados se compararán con los parámetros ideales de una vela aromática. Asimismo, las contribuciones de este proyecto es que va a permitir el aprovechamiento y la disminución del aceite residual. Se puede utilizar para un modelo de negocios, ya que al tener un método estandarizado permite una fabricación en masa y por lo último disminuye el impacto ambiental de esos residuos y genera una conciencia ambiental sobre las personas. Continuamos con la metodología. Esta se compone de 4 pasos principales: la recolección de aceite, su tratamiento, la fabricación de velas y la evaluación. En el primero, la recolección del aceite, se visitaron 4 locales en el lapso de 2 semanas, haciendo recolecciones semanales. Por cada recolección se obtuvieron aproximadamente 4 litros. Se tuvo cuidado en no utilizar aceites que fueron utilizados para empanizados, ya que la harina del aceite es más difícil de tratar. Dichos datos fueron registrados en formatos de recolección, datos que nos sirven para facilitar su limpieza y la eliminación de olores, con las características ya mencionadas con anterioridad. El segundo paso es el tratamiento del aceite. Para la filtración del aceite, primero se filtró rápidamente para eliminar residuos por medio de un colador de malla fina. Luego, mediante un proceso en el cual se mezcla el agua con el aceite para después agitarlo rápidamente hasta que la mezcla se vea de un amarillo turbio. Se optó por una decantación en frío, en donde se esperó a que se separe el agua del aceite para después congelarlo y decantar más rápido el aceite. De esta manera, se logra una separación de impurezas de una forma óptima y eficiente. Posteriormente se llevó a cabo una filtración con carbón activado a través de un embudo con papel filtro para limpiar el aceite de malos olores. Continuamos con la metodología. Seguimos con la fabricación de las velas. Para ello se empleó aceite comestible usado recolectado de diferentes locales, cera de soya de bajo punto de fusión, pábilo de cera de soya, colorante natural verde, esencia natural de eucalipto. En los instrumentos se ocuparon un termómetro de alcohol de 110 grados, una balanza granataria digital,
recipientes de aluminio para cocina, temporizador y envase de cristal resistentes al calor de 200 gramos. Para la elaboración de las velas, primero pesamos las cantidades de cera y aceite de acuerdo al porcentaje de proporción que tiene cada lote para una mezcla de 200 gramos, mediante la balanza granataria. Asimismo, se pesa el colorante y la esencia, todo lo anterior en gramos. Seguido de ello se funde la cera de soya primero y después, a medida que se derrita por completo, se agrega el aceite y se espera que la mezcla llegue a 50 grados centígrados para agregar el colorante y la esencia. Finalmente, se espera que la mezcla baje a unos 30 grados centígrados para verter la mezcla en envases con pabilo, dejándola enfriar en un espacio donde no haya corrientes de viento o suciedad que pueda quedar impregnada en el proceso de solidificación de la vela. En este proceso también se consideró el etiquetado, para ello se realizó bajo la norma ASTM F2058 y en la ASTM F2417, donde se detallan los requisitos de seguridad contra incendios para velas, incluyendo pruebas de estabilidad, comportamiento de combustión y medidas de seguridad. El cuarto punto es la evaluación. Para ello se realizaron pruebas de calidad bajo la normativa de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, ASTM. Iniciamos con la primera, que sería la inspección visual y física. Aquí se evaluó el color, textura y se revisó impurezas y la integridad del pabilo mediante una escala específica de 1 a 5. Y para medir la dureza se aplicó presión con los dedos en diferentes secciones, además de revisar grietas, aberturas y la integridad de la mecha de cada vela. Los parámetros se registraron por medio de formatos de calidad. Y en la prueba número 2, que es el tiempo de combustión, esta se llevó a cabo en un cuarto limpio, cerrado, sin corrientes de aire y a una temperatura ambiente. Se utilizó una mesa y cada vela estuvo a 10 centímetros de distancia una de otra. Se encendieron las velas justo después de colocarlas, con el cronómetro listo para medir el tiempo de combustión. Fue analizado el rendimiento a través de ciclos de quemado de 4 horas cada uno, y después de cada ciclo se dejaba enfriar más de 5 horas. Después se volvía a encender hasta que la vela se consumiera. Con lo anterior se determinó la duración de cada vela, asimismo la cantidad de cera quemada por hora para analizar el tiempo en la cual una vela tarda en quemar tal cantidad de cera. Todo eso se registró en los formatos de calidad. Nuestra tercera prueba fue la charca de la vela. Aquí se realizó a temperatura ambiente en un cuarto limpio, libre de corrientes de aire, en donde se colocaron las velas a la respectiva distancia que ya mencionamos anteriormente y se encendieron. Se llevó a cabo observaciones detalladas de cada vela y se notaron esas observaciones en los formatos de calidad, tomando medidas como el diámetro de la cera derretida alrededor del pabilo y la profundidad de la charca después de cada ciclo de quemado, por medio de un vernier. La tercera prueba es la altura de llama. Aquí pues se realizó bajo las mismas condiciones mencionadas anteriormente, en un cuarto limpio, libre de corrientes de aire que pudiera afectar. Se encendió y se midió la altura de la llama al principio y al final con un vernier. Se registró el comportamiento de la llama en cada hora mediante los formularios y se observó la evolución que tuvo durante cada ciclo de quemado. Eso se repitió 4 veces para verificar si cumplía con los requisitos establecidos. La quinta prueba es la escala de calificación sensorial. En esa prueba se hizo al finalizar cada ciclo de quemado en una habitación ventilada, libre de olores y sin corrientes de aire a temperatura ambiente. Se solicitó a 5 personas que no pertenecían a nuestro grupo y que no tuvieran algún padecimiento que afectara su sentido del olfato, que evaluaran el aroma, la intensidad y la persistencia de cada vela de los diferentes grupos, siguiendo una escala de 1 a 5, con los ojos cerrados de forma que ellos no supieran qué lote era el que estaban evaluando. Seguimos con la prueba número 6, combustión de posluminiscencia de combustión. Comprobación de posluminiscencia de combustión. Aquí se llevó bajo los parámetros que se mencionaron anteriormente. Se registró la información mediante formatos de calidad. Se realizó al finalizar cada ciclo de quemado y antes de apagar las velas con la misma tapa del envase. Posterior a ello, al retirar la tapa, se medía el tiempo en el cual el núcleo del pabilo tardaba en apagarse. Esto nos sirve principalmente para cuestiones de seguridad y se esperaba hasta que no liberara humo. Y la última prueba que se realizó es la número 7, el humo de combustión y postcombustión. Aquí se realizó en un cuarto limpio, libre de corrientes de aire a una temperatura ambiente en cada ciclo de quemado. Se observó el humo, su color, la persistencia que va generando por las velas que se encendieron a una distancia de 10 centímetros durante el ciclo de quemado, y al momento de apagarlas se evaluó bajo los parámetros encontrados.
Los parámetros que mencionamos se encuentran en la parte de los anexos que se mostrarán más adelante. Iniciamos con el apartado de resultados. Para la prueba de calidad 1, inspección visual y física, se tiene que el lote 1, que tenía un porcentaje de 60% aceite, 40% cera de soya, se encontró un valor promedio de 2.83. La razón de esto se debe a que contenía ligeras impurezas y la superficie era ligeramente porosa. Todo esto nos lleva a que tenga esas ciertas características que son comparadas con el blanco. El blanco, para nosotros, es las características promedio de una vela comercial. Para el lote número 2 se tiene un valor promedio de 3.33. Esto se debe al que el pabilo de las velas del lote no estaban completamente centradas, y en el lote número 3 su valor medio fue de 3.23. De la misma forma que el lote número 2, eso se debe a que el pabilo no está centrado. Cuando se espera que se solidifique la vela, muchas veces se genera un cierto hueco alrededor del pabilo y esto genera esos parámetros. Sin embargo, esos valores están dentro de lo aceptable y que compite con una vela aromática comercial. Para la prueba de calidad número 2 tenemos que el tiempo de combustión en el lote 1 fue de 42 horas, el lote número 2 de 38 horas y el lote número 3 de 41 horas. Considerando que esas velas se realizaron mediante un proceso artesanal, se puede decir que estos parámetros son estables y comparados con la de una vela comercial no hay mucha diferencia. Para la prueba de calidad número 3 tenemos la chaca de la vela. En el lote número 1 tenemos que su diámetro en milímetros fue de 45 y su profundidad de 31.33. Para el lote número 2, su diámetro fue de 57.33 y su profundidad de 15.83. Y para el lote número 3, su diámetro de 55.50 y su profundidad de 15.50. Todo esto se considera que están en un rango aceptable en lo que respecta a la profundidad y al diámetro de las velas, siendo el lote 1 que se considera que está fuera de lo establecido y se va a explicar más adelante el porqué de esta situación. Continuamos con la prueba de calidad número 4, la altura de llama. Para sacar estas alturas de llamas se realizaron promedios mediante los 4 ciclos de quemados. Así que en el lote 1 tenemos que la altura de llama promedio en milímetros es de 10.52, para el lote número 2 de 11.39 y para el lote número 3 de 12.38. La variación entre cada altura de llama de esos lotes varía de aproximadamente medio centímetro, por lo cual se puede decir que las velas están de un rango aceptable. Además, comparado con los rangos establecidos por una vela comercial, se tiene que la vela puede llegar incluso hasta media pulgada. Quiere decir que nuestras velas tienen un promedio de una altura de llama considerable y aceptable dentro de esos parámetros. Para la prueba de calidad 5, escala de calificación sensorial, se tiene que el lote 1 tuvo un promedio de calificación sensorial de 3.91. Todos los parámetros se encuentran en el anexo que se va a presentar a continuación. Este promedio es el resultado que las personas percibieron en esta evaluación, lo que nos dicen las personas que lo encontraron ligeramente hostigante la intensidad del aroma. Para el lote número 2 se tuvo un valor de 3.66. En esto los evaluadores nos dicen que el aroma era poco persistente. Y para la prueba en el lote número 3, donde su valor fue de 3.33, debido a lo mencionado anteriormente, se encuentra que es ligeramente persistente por la cantidad de aceite que es mayor. En la prueba de calidad número 6, la luminiscencia de combustión. Tenemos que en el lote 1 es de 2.542 segundos, en el lote número 2 de 4.766 segundos y en el lote número 3 de 3.217 segundos. Estos valores son el promedio de todos los ciclos de quemados que se realizaron. Aunque los valores están por encima de lo que se espera por norma, no afecta a la calidad de prueba de la vela. Sin embargo, sería importante tener en cuenta el uso que le da el consumidor al final. Todos esos parámetros al final del día se encuentran dentro de lo establecido. Puede variar, pero esto es muy independiente del uso que le vaya a dar nuestro consumidor final. Y por último, la prueba de calidad 7, humo de combustión y postcombustión. En el lote 1 se presenta un humo gris, claro, en una cantidad media, dura muy poco y no genera hoyo invisible durante su quemado. En el lote número 2, este desprende una cantidad media de humo, su color es gris, dura muy poco y no genera hoyo invisible durante el ciclo de quemado. Y en el lote número 3, presenta un humo gris oscuro en una cantidad moderada
no genera restos de hollín visible, pero a veces genera cierto hollín cuando se acaba de apagar la vela. Todo esto comparado con los parámetros ideales, los parámetros de humo de combustión y postcombustión se encuentran aceptables comparados con una vela convencional. A continuación presentan. Iniciamos con las conclusiones. En el lote número 1 finalmente se concluye que se consume menos cera posible de combustión, tiene el tiempo de bioluminiscencia mejor que los test y sus parámetros de humo son estables. El lote número 2 consume más cera por ciclo de combustión, tiene una llama más estable de los test, su tiempo de bioluminiscencia es el segundo mejor de los test y el parámetro de humo es estable. Y para el lote número 3 es uno de los que menor cantidad de cera por ciclo de combustión consume, tiene la llama más alta de los test. La charca de la vela es mayor, al igual que su profundidad, el tiempo de bioluminiscencia es aceptable y la mayor cantidad de humo de los test. Finalmente se concluye que el lote número 2 es el mejor, es decir, el lote compuesto por 70% aceite reciclado y 40% cera de soya, para cumplir el propósito de este proyecto. Dado que este lote tiene una llama más estable, evita que haya menores ahogamientos de vela, lo que genera una cierta comodidad en nuestro usuario. Buscamos la satisfacción de este, tiene parámetros de aroma estables y por eso se consideró que este era el mejor lote para nuestra investigación. Sin embargo, ese proyecto da sustento a que si se prefiere una mayor iluminación de la vela, puede ser el lote 3, y si se requiere una mayor duración del producto, es factible ir por el lote número 1, ya que es el que menos será consumido de los 3. Lo anterior va a depender de las necesidades que se busque para lograr el objetivo final de nuestro consumidor. En nuestro caso, el lote número 2. Se presentan las referencias de los antecedentes y las referencias básicas. Y finalmente, doy las gracias por este espacio de presentación y espero que pueda servirles para ustedes en sus futuras investigaciones. Muchas gracias.